Shalom. Shalom. Vamos a continuar con el libro de Joshua sobre los profetas. Y vamos a dar lectura al capítulo número 3 para poder saber lo que históricamente ocurrió al pueblo de Israel cuando está por entrar a la tierra de Canaán. Esta tierra que, según ya habíamos visto en la Parashá Lech Lecha, es la que ocupará Abraham una vez que tome la decisión de Lech Lecha. Capítulo número 3. Madrugó Joshua a la mañana y partieron de Shittim y llegaron al Jardén, él y todos los Bene Israel, y pernoctaron allí antes de pasarlo. Aconteció que al fin de 3 días los alguaciles pasaron por el medio del campamento y ordenaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Adonai vuestro Elohim y a los Kohanim Leviim que van portándola, entonces partirán de vuestro lugar e irán tras de ella. Pero una distancia habrá entre ustedes y ellos como de 2000 codos medidos. No se acercarán a ella para que puedan saber el camino por el que deben de ir, pues ustedes no han pasado antes por este camino. Entonces dijo Joshua al pueblo: prepárense que mañana Adonai hará maravillas en medio de ustedes. Y habló Joshua a los Kohanim diciendo: alcen en el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Entonces ellos alzaron el arca del pacto y caminaron delante del pueblo. Dijo Adonai a Joshua: hoy comenzaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que ellos sepan que así como estuve con Moshe, así estaré contigo. Y tú ordenarás a los Kohanim, portadores del arca del pacto, diciendo: cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jardén, en el mismo Jardén se detendrán. Entonces Joshua dijo a los Bene Israel: acérquense acá y oigan las palabras de Adonai vuestro Elohim. Y les dijo Joshua: en esto conocerán que Elohim vivo está en medio de ustedes, y que ha de desterrar de delante de ustedes al Kenaní, al Hití, al Jibí, al Pirisí, al Girgashi, al Emorí y al Yebushí. He aquí que el arca del pacto de Adonai de toda la tierra pasa delante de ustedes en el Jardén. Ahora pues, tomen 12 hombres de la tribu de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los Kohanim, portadores del arca de Adonai, Señor de toda la tierra, se posen en las aguas del Jardén, las aguas del Jardén se tajarán. Entonces las que vienen bajando de arriba se elevarán en un montón. Aconteció pues que al partir de sus tiendas el pueblo para pasar al Jardén, los Kohanim portadores del arca del pacto estaban delante del pueblo. Al llegar los portadores del arca hasta el Jardén, y los pies de los Kohanim que llevaban el arca se sumergieron en las orillas de las aguas, que era cuando el Jordán llena todas sus riberas todo el tiempo de la siega, se detuvieron las aguas que venían bajando de la parte de arriba y se pararon en un montón, muy lejos, desde Adán a la ciudad que está al lado del Sartam, en tanto que las aguas que iban bajando hacia el mar del Arabá, que es el mar salado, se acabaron siendo cortadas. Y el pueblo pasó frente a Jericó, y estuvieron parados los Kohanim que llevaban el arca del pacto de Adonai en seco, en medio del Jardén, mientras todo Israel iba pasando en seco, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jardén. Bien, ¿qué es lo que aconteció aquí en el tiempo en el cual el pueblo de Israel está a punto de cruzar el Jardén? Aquí se encuentra Joshua junto a todo el pueblo de Israel. De este lado, el arca del pacto, sostenida por los Kohanim y los Leviim, quienes están a punto de cruzar el Jardén hacia esta tierra en el cual se encuentran 7 pueblos. Y van a cruzar junto a una ciudad que ya hemos aprendido está llena de muros. ¿Ya? Jericó. Aquí se encuentra el pueblo de Israel a punto de cruzar. Joshua liderea. Akadosh Baruj Hu dice: ahora vamos a manifestar que en este tiempo también lo mismo que estuve con Moshe, estuve contigo, le dice Hashem a Joshua. Y otra vez lo mismo que en la ocasión anterior,
en la cual Joshua había mandado espías para espiar la tierra del otro lado del Jardín, en Jericó. En este caso, también Akadosh Baruj Hu iba a hacer un gran prodigio bajo el mando de Joshua para el pueblo de Israel. Así como cuando Moshe cruza el Yam Suf con el pueblo de Israel saliendo de Mitzrayim, se detuvieron las aguas del Yam Suf. De igual manera, las aguas del Jardín, en cuanto los pies de los que portaban el arca del pacto, que tenían una distancia de 2000 codos con respecto de aquí y el pueblo de Israel, en cuanto ellos tocaran con la planta de sus pies el río Jardín, estas aguas se dividirían y entonces ellos pasarían en lo seco. Resulta entonces que se vuelve a repetir el milagro de la detención de las aguas del Yam Suf, pero ahora se detienen las aguas del Jardín para que el pueblo de Israel pase en lo seco. Es un milagro que Akadosh Baruj Hu hizo para el pueblo de Israel con el liderazgo de Moshe Rabenu. En este caso, con el de Joshua, también se vuelve a implementar lo mismo y de esta forma se reconoce la autoridad de Joshua, porque ejecuta los mismos actos que su maestro y Hashem lo apoya realizando las mismas manifestaciones de su poder con uno y con otro. Y de esta forma se consolida la autoridad de Joshua. Esto es muy importante. No solamente nosotros hacemos como el maestro nos enseña, sino que Akadosh Baruj Hu respalda en aquellas acciones en las cuales aquel maestro también es destacado dentro del pueblo de Israel. Finalmente también dice que de aquí se van a nombrar ciertos líderes para que cuando vaya pasando el pueblo de Israel en lo seco, en medio de la detención de las aguas, entonces pueda ocurrir algo que será explicado en el capítulo siguiente. Bueno, esto es muy importante. Se repite otra vez la manifestación del poder de Akadosh Baruj Hu en la vida, en el liderazgo del pueblo de Israel, en este caso con Joshua, en el pasado con Moshe Rabenu. Con lo cual se asienta la autoridad de Joshua en el pueblo de Israel. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.